Bueno, cuando vienen las tropas, como ya lo hablamos, las tropas que habían peleado en Brasil, son convencidos por la logia unitaria. Obviamente, esta es Rivadavia, el del medio es Juan Lavalle, y el de la derecha es Salvador María del Carril, el doctor Lingote. Ese tipo integró los tres poderes del Estado. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidió el Senado y fue vicepresidente de la Nación. Fue vicepresidente de Urquiza, Salvador María del Carril, y murió ultramillonario. Eh, bueno, abajo tenemos una figura bastante rechazada. ¿Quién es? Muy bien, Rauch. Rauch era un coronel prusiano, Federico Rauch. Ramón Estomba. Cuando Lavalle hace el golpe de Estado, elige a los más crueles, a los más asesinos, a los más inescrupulosos militares y jefes que tenía. Estomba termina en un manicomio. Y a Rauch le pasa el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Él se especializaba en matar indios. Los indios los van a emboscar y le van a cortar la cabeza. Uno de los que le va a cortar la cabeza es el indio Nicasio, ¿no? Y ahí aparece en escena el famoso arbolito, que después Bayer lo inventa como en la campaña de Roca, arbolito. Arbolito es de la época de Rosas, que él y el soldado y el indio Nicasio son los que matan a Federico Rauch. El golpe de Lavalle es una dictadura. Dorrego jamás pensó, primero, que le iban a hacer el golpe. Segundo, pensó que lo iba a convencer. Y lo que menos pensó es que lo iban a fusilar. A Dorrego también había tenido un problema de este tipo en el año 20 y lo terminaron exiliando a Dorrego. Terminó exiliado en Baltimore, en Estados Unidos, y ahí tomó conocimiento de un poco de las instituciones norteamericanas. La cuestión es que hay dos personajes siniestros. Uno se llamaba Bernardino Escribano y el otro se llamaba Mariano Hacha, que eran los jefes de seguridad de Pacheco, que se sublevan contra Pacheco, contra Ángel Pacheco, que era un general que nunca perdió una batalla siendo el jefe máximo. Uno de los pocos granaderos junto con Corbalán que estuvieron del lado federal. Aunque parezca mentira, el resto de los granaderos fueron todos unitarios. Salvo Pacheco y salvo Corbalán. Hasta Bogado, que fue el último jefe de granaderos, terminó apoyando el golpe de Lavalle del año 29. Y lo entregan a Lavalle, a Dorrego. Y Lavalle ni lo quiere recibir. Y lo manda a la Madrid diciéndole, intímele que en una hora va a ser fusilado. Ahí es el crimen de Lavalle, el crimen de Navarro, del pueblo de Navarro, es lo que da origen a la guerra civil. Y acá quiero aclarar un tema con respecto a Rosas y a Dorrego. Lavalle y Paz, porque hay parte de una columna de Paz rumbo al interior, vienen con tropas veteranas, son soldados veteranos, son disciplinados, tienen armamento. Dorrego tenía una guardia que lo había traicionado y el resto eran milicianos. Rosas nunca tuvo un ejército de los Colorados del Monte, no era un cuerpo de élite, como algunos dicen. Era un cuerpo de blandengue. El blandengue era un miliciano preparado para pelear contra el indio. Manejaba muy bien la chuza, manejaba el facón y manejaba las boleadoras. El otro día le tuve que decir a uno de los muchachos que hace recreacionismo y que le gusta el tema de los colorados, y hablaba de los colorados en Vuelta Obligado, le digo, mira, no lo digas a nadie, le digo, pero los colorados eran tropas que peleaban con los indios. En Vuelta Obligado fue la élite de la Argentina. En Vuelta Obligado, ¿qué ejército peleó? El uno grande, Patricio. Por eso ustedes van al regimiento de Patricio, no importa que sea Rosas ahí en Patricio. Patricio se lució, el lucimiento de Patricio es en la guerra del Paraná. Y es fusilado. Bueno, la cuestión es que Rosas le dice a Dorrego, vamos a Santa Fe, porque no tenemos suerte, vamos a una derrota. Y Dorrego le creyó más en la palabra de Rivadavia o en la palabra de Lavalle que en la palabra de Rosas. Es por eso que para mí, el mismo Dorrego fue responsable de su muerte, por no
por detestar al gaucho bruto, como lo llamaba Rosas. Lo más inteligente era eso, irse a Santa Fe, que en Santa Fe estaba López, muy fuerte, y volver, que fue lo que hizo Rosas. Cuando Lavalle lo persigue, después del fusilamiento de Dorrego, cuando Lavalle lo persigue a López, López hace las estrategias que siempre hizo. Llevó a la caballería de Lavalle a un campo de mío, que es el arbusto mata caballo, y Lavalle se quedó sin caballo. El caballo era el tanque de guerra, el caballo era la vida o muerte del soldado, tiene que venir caminando hasta Puente de Mar, que es donde sufre una derrota total en manos de Rosas. Rosas y López. Y Rosas decide no atacar Buenos Aires. Es por eso que el mismo Lavalle, que si bien era un golpista, era un asesino, era un hombre muy valiente, el mismo Lavalle va al campamento de Rosas a entrevistarse con él y se ponen de acuerdo. Eso fue Cañuelas, el acuerdo de Cañuelas. Que según la leyenda, que es una leyenda, ahí es donde se inventa el dulce de leche, según la leyenda. Una de las negras deja la leche quemarse y bueno, leyenda. ¿Vamos bien? Vamos. Bueno, y acá la forma en la cual Rosas logra el poder. Rosas logra el poder no a través de la fuerza, sino a través de la política. Lo que recién estábamos hablando, Rosas era un Maquiavelo. Era un genio de la política, un tipo que le tomaba el pulso a cada situación, en cada época y en cada coyuntura. Rosas no va a gobernar el país como una estancia, como dijo John Lynch, el famoso historiador británico. Rosas va actuando de acuerdo a la coyuntura. Rosas es un conservador popular, era un hombre muy católico, muy tradicional. Él detestaba a los revolucionarios. Detestaba a los revolucionarios. Pero un hombre del orden. Pero en el contexto de la época y tal como nosotros consideramos democrático, yo creo que fue el gobierno más popular y más democrático del siglo XIX, con todas esas características, ¿no? Lo más importante, la creación del Pacto Federal. Esta es la obra más importante de Rosas. Impedir que Argentina se divida. Impedir que Argentina se divida. Y el máximo peligro que tenía Argentina era la presencia del manco pérfido, de Paz, que había vencido a Quiroga en Oncativo y en La Tablada, y que tenía un proyecto totalmente distinto. Paz era lo más extranjerizante, era lo más clasista, era lo más unitario posible. Hablaba de superiores y de inferiores. Tácticamente era muy inteligente. Yo creo que solamente San Martín o Urquiza fueron mejores que Paz, tácticamente. La cuestión es que cuando se preparaba el encuentro final contra los federales, Paz desde la batalla de Venta y Media tenía un brazo que estaba inutilizado, estaba fijo. No es que le faltaba el brazo, era un brazo que estaba fijo, no se movía. Por eso lo llamaban el manco. Mientras observaba a los ejércitos federales que organizaba Rosas y que lideraba Pacheco, Balcarce, Quiroga, López, hubiese sido una batalla terrible y yo creo que hubiese sido una victoria total de los federales, ¿no? La cuestión es que el soldado Pancho Ceballos le volea el caballo y lo captura. Fíjense qué distinto la actitud de Lavalle o la actitud de los unitarios de los federales. ¿Qué es lo que hacen los unitarios con Dorrego? Lo fusilan. ¿Qué es lo que hace Rosas con Paz? ¿No lo tendría que haber fusilado? ¿De acuerdo a la ley de guerra, no lo tendría que haber fusilado? Sí, totalmente. Era un peligro hasta para la paz interior, porque estábamos en guerra civil. Y en la guerra civil, jefe capturado era jefe fusilado. Y Rosas siempre veía más allá. Y dice, este tipo me puede llegar a servir en el futuro frente a posibles encuentros con otras potencias. Ya vislumbraba a Rosas que el proyecto de Francia y de Inglaterra era la libre navegación de los ríos. Y en vez de fusilarlo, lo envía a la ciudad de Luján, dándole la ciudad por cárcel. Es decir, Paz nunca tuvo las cadenas que él dice que tuvo. Él no podía salir de la ciudad de Luján, pero ahí él ya se había casado con su sobrina,
con Margarita Güell, y ya empezaba a tener todos los hijos que la llevan a la pobre piba a los 36, 37 años a morir en un parto. Era la hija de la hermana de uno de los pocos casos siempre se toma ese caso en derecho, ¿no? Del parentesco, tío con sobrina. Bueno, ahí tienen el Manco Paz con Margarita Güell. La cuestión es que Rosas le da todo esto a cambio de ¿qué? De que Paz jure nunca tomar las armas contra la Confederación. Cosa que el Manco pérfido no va a hacer. Va a llevarla, va a escapar y va a encender nuevamente la guerra hasta unos cuantos años después, hasta el año 47. Es decir, del momento en que se escapa, del año 40 hasta el 47, Paz está en permanente peligro con Rosas. Lo que pasa es que Rosas le ganó todas. Eran como un tablero de ajedrez entre Paz, con su capacidad militar, y Rosas, que tenía una capacidad logística que no la tenía nadie. Rosas manejaba la logística. La guerra del Paraná la maneja de santos lugares, desde San Martín. La guerra contra Paz y contra Lavalle la maneja todo desde San Martín. San Martín es donde yo vivo, que eran los santos lugares, donde estaba el cuartel. Rosas era un maestro de la logística. Y la logística es la que gana las guerras. El Pacto Federal fue muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es el comienzo de lo que es la Confederación Argentina. Los que suscriben primero van a ser Buenos Aires, Corrientes. Corrientes tenía un gran gobernador, se llamaba Pedro Ferré. Un gran gobernador federal, pero que en la práctica siempre armó ejércitos para los unitarios. Y que también fue cambiando. El Ferré del año 31 tenía un pensamiento proteccionista, y el Ferré del año 41, 10 años después, ya era liberal. Domingo Crespo de Entre Ríos, aunque la figura principal de Entre Ríos durante muchos años va a ser Pascual Echagüe. Estanislao, obviamente, de Santa Fe, y Juan Manuel de Buenos Aires. Y este pacto federal va a ser tan importante que después de la captura de Paz, las tropas unitarias van a quedar al mando del eterno perdedor frente a Quiroga. ¿Quién fue el militar tucumano que siempre perdió con Quiroga? La Madrid. ¿Saben cómo lo llamaban a la Madrid? El pilón, porque le faltaba la oreja. En el combate del Rincón tuvo como 18 heridas, lo dieron por muerto, le cortaron la oreja de un sablazo, por eso le decían el pilón. La cuestión es que el resto de las provincias se incorporan y aparece un país, la Confederación Argentina. De no haber estado ese pacto federal, Argentina se hubiese disgregado, como sucedió, por ejemplo, con Centroamérica. Ahí tenemos abajo la captura de Paz, ahí tenemos un poco la formación de dos países, en rojo la Liga Federal y en celeste la Liga Unitaria, que era una liga militar, la Liga Unitaria, sostenida por el Ejército de Paz. Y abajo la figura de Facundo Quiroga es una figura clave de la historia argentina. La Rioja no es lo que era ahora, La Rioja era una provincia más importante que Córdoba en su momento, y todo el interior lo dominaba Facundo Quiroga, en disputa con Estanislao López. Era un triángulo: litoral para Estanislao, Buenos Aires Rosas y el interior Facundo Quiroga. Sí.